Buenas tardes con todos. Quisiera empezar la presentación del día de hoy. Bueno, Hexin Diagnostic, una empresa dedicada a brindar los servicios de mantenimiento, de asesoría científica e incluso venta y soporte de los equipos de laboratorio. Entonces, Hexin, bueno, nos ha invitado a todos a este taller de capacitación por primera vez en este año 2023 con el compromiso de brindar capacitación a sus clientes y a todo el público en general, colegas del laboratorio clínico, de esta manera poder crecer profesionalmente y poder darle mejor uso a nuestros analizadores. Sé que de repente algunos de ustedes siguen trabajando de manera manual muchas de las pruebas de laboratorio, algunas de manera semiautomatizadas y otras de manera automatizadas. Entonces vamos a tocar distintos temas durante el año. Tenemos aquí 5 tópicos que vamos a tocarlos durante el año. Cada uno tiene un aproximado de duración de 2 horas académicas para finalmente llegar a un certificado con 10 horas. Es completamente gratuito y los esperamos, no solamente esperemos que se sigan agregando el día de hoy, sino también en las próximas conferencias. El día de hoy vamos a hablar sobre las metodologías de analizadores hematológicos. ¿Quién es la que le habla? Bueno, soy la magíster tecnóloga médica Pierina Donaire. Soy tecnóloga médica en laboratorio clínico, tengo ya 10 años de egresada, 5 años de experiencia en el trabajo en casas comerciales, he brindado asesoría científica, también apoyado en cuanto al marketing, en el área asistencial. También he tenido la fortuna de trabajar con analizadores muy pequeños, manuales, semiautomatizados y automatizados, tanto en el entorno privado como en el entorno público. Entonces, esta ventaja me ha ayudado muchísimo para poder conocer un poco más sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los modos de trabajo. Por eso en esta oportunidad vengo a mostrarles, darles un poquito de mis conocimientos con respecto a las metodologías de los analizadores hematológicos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar específicamente? Pues no podemos hablar de hemogramas automatizados sin antes hablar sobre hemogramas manuales. Muchas de las técnicas automatizadas actualmente se basan en las técnicas manuales y muchas de las técnicas manuales verifican muchos de los parámetros automatizados. Entonces no podemos ir de la mano de uno sin el otro. Vamos a hablar un poco sobre impedancia eléctrica, colorimetría, espectrofotometría, fotometría, también lo conocen. Tiene algunos, no son sinónimos, no es que signifiquen lo mismo, pero la formación de un color y que este es directamente proporcional a la concentración del analito o del constituyente que yo quiero cuantificar, por ahí tienen mucha semejanza en su significado. Entonces, bueno, yo le he puesto colorimetría para que sea un poco más claro la definición, qué es lo que voy a medir. Bueno, y finalmente la citometría de flujo, específicamente la dispersión de luz. Sé que no son todas las metodologías de un analizador hematológico, pero sí son las principales y las que muchos de los laboratorios deberían conocer si van a empezar a automatizar su laboratorio. Vamos a empezar. ¿Por qué hemogramas? ¿Por qué seleccionamos hablar sobre los hemogramas en esta primer taller de conferencias? Porque es una de las pruebas de mayor demanda. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Hemograma completo. Es una prueba que todos los colegas de laboratorio debemos manejarla al revés y al derecho. Tenemos que saber interpretarla porque es una prueba del día a día. No hay laboratorio que no haga hemograma.
Hasta el laboratorio más pequeño de repente puede realizar hemogramas manuales. Claro, a veces el analizador se malogra y ya este día no hago hemogramas, cancelo las pruebas, ¿no? Eso de repente puede ocurrir, pero no es que nunca lo tenga. ¿No? Un laboratorio que no tenga hemograma no es laboratorio. Así es esta prueba tan demandante. En algunos hospitales, incluso en nivel 3, pueden llegar a procesar 400 hemogramas por día. El hemograma es uno de los exámenes de laboratorio solicitado con mayor frecuencia y forma parte del estudio básico requerido para la orientación diagnóstica, tanto para el médico como para los pacientes, ¿no? En favor de los pacientes. Incluye obviamente el diagnóstico de muchas enfermedades y ahí va la primera pregunta para toda la audiencia. ¿En cuál de las siguientes alteraciones no sirve de mucho el hemograma? Es decir, ¿cuál de esas? El hemograma no me ayuda no me ayuda mucho. Vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Por interno más o menos me dijeron deshidratación a la C y la F, ¿no? Y anomalías de la hemoglobina. Vamos a ir descartando cada una de ellas. Anemias de diversas etiologías. Es más, aquí creo que está clarísimo. Parte de las pruebas que incluyen hemograma, hemoglobina, hematocrito son uno de los principales indicadores para clasificar una anemia incluso. ¿No? Yo empiezo por ahí para yo decir sí, anemia, y ahí parto para clasificarla. Así que el hemograma me sirve muchísimo. Trastornos de la médula ósea, por supuesto. Si yo veo células inmaduras en mi flotis o en mis dispersogramas, evidentemente hay células que no se agrupan bien con cada uno de mis centroides, pues hay un trastorno, ¿no? Hay un grupo de células inmaduras que son signo de que mi médula no está trabajando adecuadamente. Deshidratación. Acá algunos me dijeron, no, de repente internamente me dijeron que no tiene mucho que ver. Para esto yo tengo un caso. En realidad he tenido varios casos, pero es bastante importante saber conocer un poco la interpretación y la relación que tienen mis resultados con la clínica del paciente. Si hoy día un paciente yo les saco un hemograma, tiene un hematocrito de 30, y al día siguiente, o a los 2 días, tiene un hematocrito de 40. ¿Qué pasó? Bueno, consulto. Generalmente cuando ocurren este tipo de casos se consulta, ¿no? El paciente recibió transfusión, ¿no? No, el paciente no recibió transfusión. Entonces, ¿cómo va a incrementar de un día para otro, no? Lo que se ha tenido es diarrea, una diarrea intensa. Entonces, el médico, con el resultado de que hoy día tuvo 40, ayer tuvo 30 y hoy día 40 hematocrito, ha habido una deshidratación. ¿Qué tanto? Una deshidratación moderada. Para que haya cambiado ya 10 puntos de hematocrito, ha sido una deshidratación moderada. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a eso ya pues tienen que manejar todo el procedimiento para hidratarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hematocrito? El hematocrito incrementa. En un proceso de deshidratación moderada, severa, se refleja en el hemograma. Uno de los principales marcadores, uno de los principales, es el hematocrito, porque de alguna manera se hemoconcentra nuestra sangre. ¿Sí? Entonces el hemograma también me sirve para ver el nivel de deshidratación que puede tener el paciente. Infecciones, por supuesto, incrementa el número de leucocitos. Hay un predominio de neutrófilos, linfocitos, hay una linfopenia severa, etc. Parasitosis, ahí tenemos la eosinofilia, basofilia,
algunos indicadores que nos pueden decir de que el paciente está con posible parasitosis. Anomalías de la hemoglobina. También acá me dijeron que de repente no, que es muy... que de repente el hemograma no me ayuda mucho. Pues sí. Uno de las alteraciones de hemoglobina vienen a ser, por ejemplo, las enfermedades hemolíticas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, si yo veo esferocitos, ¿no? Hay esferocitosis en mi lámina, yo tengo que ya sospechar que existe una anemia hemolítica y esto también es una alteración, es decir, puede haber una de las causas de las anemias hemolíticas, una de las causas, porque no todas, una de las causas puede ser una alteración en la hemoglobina. Si yo veo estas drepanocitos, ¿no? Esas que tienen como una luna, como una forma de luna bien delgadita, ¿no? La anemia drepanocítica, que es una alteración de la hemoglobina, ¿no? Hay un predominio de la hemoglobina S, que me indica que obviamente también existe una anomalía en la hemoglobina. Valga la redundancia. Y finalmente leucemia, ¿no? Leucemia creo que es una de las principales preocupaciones en su diagnóstico, ¿no? Tenemos que aprender un poco a reconocer tanto las células maduras como las células inmaduras, porque eso puede ser un determinante para las enfermedades como la leucemia. ¿Qué pruebas? Bueno, entonces acá olvidé un poquito. Entonces, ¿en cuál de las siguientes alteraciones no sirve mucho un hemograma? Pues en ninguna, en todas me sirve el hemograma. El hemograma me puede ayudar en estas y muchas más enfermedades. Por eso el hemograma es una prueba que lo solicitan los médicos el día a día, ¿no? Para cualquier síntoma que de repente puede tener el paciente, un hemograma, ¿no? Básico, ¿no? Tiene fiebre, tiene diarrea, viene con un mareo, viene con, ¿no? algún síntoma, algún signo. Una de las pruebas básicas que el médico puede solicitar es el hemograma. ¿Qué pruebas incluye el hemograma? ¿No? Incluye el recuento de células, las constantes corpusculares, hemoglobina, hematocrito y la diferenciación de leucocitos. El recuento de las 3 estirpes celulares. ¿Ok? Tenemos a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Constantes corpusculares, tenemos muchas, ¿no? Solamente de los glóbulos rojos tenemos el BCM, el HCM, el CHCM, de las plaquetas tenemos el volumen plaquetario medio, también tenemos su ancho de distribución plaquetario, hemoglobina, hematocrito, también vamos a hablar un poco de las metodologías que nos ayudan a calcular estos parámetros y cómo se hace la diferenciación de leucocitos. Vamos a empezar desde las técnicas manuales hasta las técnicas automatizadas. Entonces vamos a empezar con las técnicas manuales. El recuento en un hemograma manual se puede reportar recuento de células, lo acepto. Hemoglobina y hematocrito con mucha mayor razón. ¿Por qué? Porque las técnicas para hemograma manual, tanto hemoglobina como hematocrito, son muy directas e incluso pueden ser controladas, ¿no? Uno puede verificar. Y bueno, la diferenciación de leucocitos, eso creo que está súper claro, porque en cuanto a la diferenciación de leucocitos, recuerden que muchas de los dispersogramas que vemos en un analizador automatizado, ya sea de 3 DIF o de 5 DIF, lo verificamos con la lámina. Entonces el hemograma manual sirve de mucho para verificar las células que probablemente no pudo identificar el analizador. Entonces, de un hemograma manual yo rescato hemoglobina, hematocrito, diferenciación de leucocitos y los recuentos de células a medias.
hace 5 años leí un artículo científico donde la variación de una lectura manual, de un recuento manual en un hemograma, puede ser hasta de un 20%. Imagínense un 20% de variación. En un analizador automatizado, lo tolerable es hasta un 7%. Y aquí puede llegar a 20 en un hemograma manual. Entonces, hay que tener bastante experiencia para poder confiar en un recuento manual. Porque recuerden de que hay muchos factores de error. Empezando desde la colecta de muestra, ¿no? Desde el pipeteo, del volumen, de la dilución, de la carga de la cámara de Neubauer, desde la laminilla que se usa, del tipo de laminilla que se usa en la cámara de Neubauer, si está limpia, si no hay ninguna interferencia. Los cálculos matemáticos en el conteo, a veces uno dice 1, 2, 3, 4, me salté al 20, ¿no? A veces hay tantas células y no se hizo una adecuada dilución y el conteo por ahí, uy, que me quedé en 10, me quedé en 11, creo que me quedé en 11, no hay. Entonces, y aparte que se pierde bastante tiempo. Entonces, el recuento de células, más o menos lo recomiendo. Puede darse el caso que podamos utilizarlo cuando tenemos un laboratorio que tiene, de repente todavía está empezando, ¿no? Y tiene un hemograma, 2 hemogramas al día, ¿no? Aunque no es lo ideal, ¿no? Se supone que un laboratorio funciona con la cantidad de solicitudes de pruebas, ¿no? Entonces, si vienen 2 hemogramas al día, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Algo por ahí, ¿no? En la promoción. En cuanto al recuento en cuanto a las constantes corpusculares, yo sé que existen algunas fórmulas que utilizan el recuento de las células de la cámara de Neubauer para poder calcularlas. Entonces, si de por sí recuento no lo recomiendo tanto en las cámaras Neubauer por la inespecificidad, por la imprecisión. Obtener constantes corpusculares de dicho recuento también no lo recomiendo. Que de por sí hay una imprecisión de una imprecisión. Entonces, en cuanto a las constantes corpusculares, no lo recomiendo. Sé que hay fórmulas, sé que hay tablitas incluso que te dicen de multiplícalo por tal factor, el recuento entre 10 por... No lo recomiendo, pero aún así, por eso que acá lo he tachado. Sé que hay fórmulas que lo utilizan. Yo, en cuanto al hemograma manual, rescato el recuento, el hemoglobina hematocrito y la diferenciación de los leucocitos. Vamos a pasar con los recuentos. Los recuentos en manuales, los leucocitos mezclamos la sangre anticoagulada con el reactivo, en este caso el reactivo de TUR, mientras que los eritrocitos son hemolizados, ¿no? El reactivo de TUR tiene esa función, al 1% ya puede hemolizar la muestra y el recuento se reporta en milímetros cúbicos. Esta es una fórmula utilizada por INS, acá lo he extraído del manual de técnicas del 2005. Esta es la imagen de la cámara de Neubauer, donde nosotros contamos desde el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Claro, acá los números están 1, 3, 7 y 9. De estos extremos nosotros contamos los leucocitos que podamos tener, en este caso 4 campos. La dilución de la muestra, pues al 20. Aquí en las fórmulas, despejando todas las fórmulas, multiplicado por 50 más la suma de los 4 campos contados, tenemos el número de leucocitos de la muestra. En cuanto al hematía, utilizamos el diluyente de Haye, o también suero fisiológico, también algunos utilizan, ¿no? Es muy fácil diferenciarlo de los leucocitos de los hematíes y mucho más de las plaquetas, así que simplemente contamos los hematíes que están en el centro de la cámara de Neubauer. La dilución es mucho mayor, porque recuerden que el número de los hematíes es muchísimo mayor que el de los leucocitos, así que acá hay un estándar del 200 para multiplicarlo con un factor de 10.000.
Las plaquetas también son contadas en el mismo cuadrante central de la cámara de Neubauer. La dilución es, bueno, es 1 al 20. Y bueno, podemos mezclar igual, ¿no? Acá se utiliza otros diluyentes, que en este caso puede ser la procaína, o bueno, otro diluyente no se me viene a la cabeza, pero porque el recuento de plaquetas no es muy común, muchos utilizamos para verificar los recuentos de plaquetas, los frotices ya coloreados, ¿no? En cuanto a la cámara Neubauer para el conteo de plaquetas, no es muy común. Acá si se hace una dilución al 20, el factor de multiplicación, el factor para obtener el recuento total de plaquetas es el 1000, ¿no? Las otras técnicas, podemos utilizar un microscopio convencional para poder observar. Este no tiene ninguna coloración, es principalmente tener a las plaquetas. Acá se le utilizó también el diluyente procaína, se utilizó un microscopio de fases. Y bueno, es más que todo la identificación, cuántos plaquetas puede haber en un campo, pero aquí no se hace el recuento total, sino cuánto se hace la coloración. En la coloración tenemos en un campo, bueno, en este campo tenemos 3, 4, 5 plaquetas ya. La idea es que nosotros podamos contabilizar 10 campos con objetivo de 100x y se multiplica por 1000. Esa es la fórmula que generalmente se utiliza con una lámina donde yo tengo aproximadamente más o menos 100, ¿no? 100 hematíes por campo. Sé que algunos utilizan otros factores, por ahí escuché algo de 20.000. Eso sí, no, por 20.000 yo he usado, por 2.000, mejor dicho, por 2.000 cuando cuento 5 campos. Pero 10 campos, a no ser que le saque un promedio. Puede ser. De repente si saco un promedio de los 10 campos. Esta es, ojo, una de las fórmulas. Hay otras fórmulas que incluso involucran al glóbulo rojo. Y ahora yo les hago una pregunta. Yo no, digamos que esta charla no es para discutir cuál fórmula es mejor, porque en realidad el recuento de plaquetas debe usarse con un objetivo, no para el reporte final, sino para corroborar los resultados de un analizador automatizado. ¿Por qué les digo? Porque de por sí el analizador, vamos a verlo más adelante, tiene metodologías mucho más específicas que las técnicas manuales. Entonces, si en mi analizador automatizado yo tengo una trombocitosis, tengo una trombocitopenia, y es un paciente nuevo, no es un paciente que tenga antecedentes de trombocitopenia o que tenga un diagnóstico de, no sé, de púrpura, ¿no? Púrpura trombocitopénica. Bueno, entonces tengo que hacerle su lámina. Esta lámina, ¿cuál es el fin de esta lámina? Uno, encontrar algunas alteraciones en las plaquetas que ayuden a entender por qué el valor, ¿no? ¿Por qué este valor tan pequeño? ¿Por qué este valor tan grande? Ya, si yo efectivamente, si se ve una trombocitopenia marcada, imaginemos 10.000, yo cuando vea la lámina, yo no voy a ver aquí como por ejemplo 5 plaquetas, yo de repente veo una o 2 plaquetas por campo, imagínense. Entonces efectivamente el paciente tiene una trombocitopenia, entonces simplemente verifico lo que el analizador ha contado. Si el analizador me cuenta 900.000 de plaquetas, yo voy a ver en mi frotis que probablemente hayan como, no sé, 100 plaquetas por campo. Ah, sí, está bien. Entonces, o de repente tiene una trombocitopenia moderada, vamos a ponerle sus 90.000, ¿ya? Y en el frotis veo muchas macroplaquetas, ¿no? Y incluso en el histograma por ahí identifico algunas macroplaquetas.
Ah, no, entonces probablemente tenga un poco más. ¿Por qué? Porque muchos se han ido a macroplaquetas, pero lo puedo poner en las observaciones por si acaso, ¿no? Macroplaquetas, 2 cruces. Entonces el médico va a saber de que esa trombocitopenia va de la mano con la presencia de macroplaquetas, porque de por sí no es normal eso tampoco, ¿no? Hay una anomalía detrás, infecciones que provocan la presencia de macroplaquetas y probablemente una trombocitopenia. Entonces, el recuento manual de las plaquetas se debe realizar en realidad para verificar un recuento automatizado. Y eso es lo que recomiendo principalmente porque en realidad ustedes van a buscar estudios y hay mucho margen de error en los recuentos manuales, en el hemograma manual en general. ¿Y esto por qué? Porque si yo leo aquí, por ejemplo, yo leo mis 10 campos por ciego, por 1000, por 20.000, por algunos manejan un factor que multiplica la cantidad de glóbulos rojos con la cantidad de plaquetas que yo encuentro, no sé, en 10 campos, o hago una regla, si no me equivoco, por 1000 leucocitos, por 1000 glóbulos rojos encontré, no sé, 100 plaquetas, en tantos glóbulos rojos, que es el recuento del automatizado, cuántas, cuántas plaquetas voy a encontrar y cuántos voy a reportar, ¿no? Hacen una regla así y también sacan el recuento de las plaquetas. Bien, entonces, todas estas fórmulas en realidad, si uno dice, pero entonces, ¿cuál fórmula voy a utilizar? Ahí está la inespecificidad de la técnica. Si yo en el laboratorio utilizo una fórmula, los hematólogos usan otra, en otro hospital pregunto, por ejemplo, aquí con ustedes internamente me han dicho por 20.000, cuentan 10 campos, 20 campos, al cálculo más o menos ven cuántos hematíes y eso lo multiplican. Por eso no se puede comparar, no es comparable. En cambio, la de un automatizado sí se puede comparar. Por eso el hemograma manual no quiere decir que no debería existir. Sí debería existir, porque miren, cuántas observaciones yo he extraído de un hemograma manual. Yo puedo verificar, es más, yo puedo verificar que el analizador hematológico esté fallando o no a través de mi hemograma manual. Pero yo puedo darme un aproximado, asegurarme, pero no dar el resultado manual como mi reporte final. Espero haya sido claro en ese aspecto. Ahora, otra prueba del hemograma manual viene a ser la técnica de hemoglobina y hematocrito. Esa sí es una técnica que está controlada. Hasta la fecha no todos los laboratorios lo realizan porque algunos ya tienen sus analizadores. Y bueno, pero por mucho tiempo estuvo bien trabajada, controlada. Es más, la hemoglobina es una de las pruebas más estables del hemograma, porque al ser una prueba cuya metodología es muy similar a las técnicas de bioquímica, a las técnicas de química, pues tiene bastantes años ya del uso de estándares, de uso de calibración, del uso de control de calidad, entonces es mucho más robusta la prueba. En el caso de por acá. En el caso de las técnicas manuales para hemoglobina, casi siempre se forma un complejo estable y coloreado. Una de ellas es la cianohemoglobina, la hemoglobina ácida. Esta es utilizada generalmente por los hemoglobinómetros, ¿no? Que pueden utilizar sangre capilar, pero también pueden usar sangre venosa. Y esta técnica también es espectrofotométrica. Llega la muestra, se forma un complejo con la SIDA, específicamente la SIDA de sodio, y de esta forma, mientras más color se forme, más concentración de hemoglobina tiene. Esta es mucho más fácil de interpretar. Tenemos un blanco de reactivo, un patrón, dice acá, ¿no? Patrón, calibrador, estándar. Vamos a ponerle que tenga un valor de 13, ¿no? Y al ojímetro nada más, ¿no? De repente este tiene 13, este puede tener 14, este puede tener 12.5. ¿No? Con referencia al patrón. Entonces,
Obviamente estas son cubetas que van a irse al espectrofotómetro o al fotocolorímetro y van a ser leídas y van a ser calculadas con mucha mayor precisión. Esta es otra prueba que es muy específica, muy precisa en los hemogramas manuales, que viene a ser el hematocrito. O microhematocrito, ¿no? Porque le pone microhematocrito por la técnica, ¿no? Porque se usa una microcentrífuga donde no se carga se carga una micromuestra, un capilar. Y por definición el hematocrito es todo el paquete globular de mi sangre total. Eso es por definición. Y una prueba súper específica viene a ser justamente la separación por densidades de mi plasma con mi concentrado de células, ¿no? Que justamente es eso. Por eso es que esta prueba se utiliza, es la gold estándar para hematocrito. Si yo quiero validar mi hematocrito en mi analizador automatizado, yo tengo que compararlo con mi microhematocrito. Ambos tienen que ser comparables. Porque en el caso del analizador automatizado, el hematocrito no es directo. Yo en mi analizador automatizado, y eso es, de repente algunos ya lo saben, algunos por ahí lo habían escuchado, otros no estaban seguros. El hematocrito que ustedes ven en su analizador automatizado se calcula a partir de del volumen medio corpuscular, bajo una fórmula. No se calcula directamente el hematocrito. En cambio, esta prueba en el hemograma manual, sí. Yo directamente agarro mi sangre, la centrifugo y calculo el hematocrito. Mientras que en el analizador automatizado es una prueba calculada. Entonces, ¿cómo verifico que en mi analizador esté calculando bien el hematocrito? Pues a través de la comparación con mi microhematocrito. Claro, esto lo puede hacer el mismo proveedor, ¿no? Y eso es lo que hace generalmente el mismo proveedor, Hexin u otras empresas, para sacar su equipo, para venderlo, lo que hacen generalmente es compararlo, ¿no? Comparar y pasarlo obviamente a sus controles, etc. Igual cuando llegan al laboratorio, si es que el laboratorio, claro, cuenta con el instrumento necesario para hacer el microhematocrito, pues también lo puede hacer y también lo puede comparar, ¿no? Y es una manera de asegurarte que el resultado sea confiable sobre todo, o por lo menos el hematocrito, ¿no? Yo sé que hay muchos parámetros, el hematocrito no es el único parámetro del hemograma. Otra prueba es el hemograma manual para la diferenciación de los leucocitos, ¿no? Principalmente las 5 estirpes. Bueno, acá he puesto las células normales, ¿no? Acá tengo mi neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfocito, monocito. Bueno, también puedo observar algunas anomalías de los glóbulos blancos. Acá tengo, por ejemplo, algunos estomatocitos. Tengo anisocitosis, ¿no? Cierto grado, porque tengo hematíes pequeños, normocíticos. Hipocromía no veo mucho, la verdad. Entonces puedo ver también plaquetas. Uy, plaquetas no veo, creo que una. Entonces, el hemograma manual con respecto a la diferenciación de los leucocitos y la observación de la lámina también es un gold estándar. Muchos de los analizadores que ahora se tienen para el recuento y la diferenciación de los leucocitos se basan en lecturas de profesionales, de especialistas, de expertos, de láminas, porque ellos son los que observan, hacen el recuento y eso se tiene que comparar con el analizador, ¿no? Porque hay muchas incluso anomalías que el analizador no las ve y esta es una manera de verificarlo. Bien, una vez que ya vimos algunas de las metodologías manuales y que más o menos hemos visto cuáles son rescatables y cuáles no, vamos a pasar con los hemogramas automatizados.
Bien, empezamos entonces un poquito de historia. Sí, no se vayan a cansar. En cuanto al índice, empezamos con el índice eritrocitario hecho por Winthrop en los años 30. Ahora, eso no quiere decir que ahí empezó los hemogramas, ¿no? El estudio de los hemogramas. Esto viene desde mucho antes, con la microscopía, por ejemplo, por el holandés Anton Van, que fue en los años 1600. También se se creó la tinción de Ehrlich, justo por el nombre del mismo inventor, que es Paul Ehrlich. Luego vino justamente de los índices eritrocitarios por Winthrop. Winthrop fue uno de los primeros que justo implantó la tecnología del cálculo de hematocrito, de microhematocrito, de volumen medio corpuscular a partir del hematocrito con las fórmulas, el volumen medio corpuscular, la hemoglobina media corpuscular, la constante hemoglobina media corpuscular. Todo esto fue en los años 30. Entonces, previo a ello ya se había inventado microscopios, se había identificado las células del glóbulo rojo, las tinciones, todo esto para el hemograma manual. Una vez que Winthrop diseña los índices eritrocitarios, por lo menos los tres principales que les he mencionado, ya se comienza la automatización, porque dicen, eso se puede calcular matemáticamente. Por eso en los años 50, Wallace Coulter, que bueno, tampoco fue que haya sido un profesional de la salud, no fue un médico, era un ingeniero con mucha creatividad. Y sus grandes aportaciones fue crear el principio de Coulter, que consistía obviamente en la impedancia para el recuento de partículas. No solamente de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, sino muchas partículas en general. Para él incluso se dedicaba mucho a la industria de células en general, así que esta técnica ha sido, por esta técnica, él ha sido considerado como el padre de los analizadores hematológicos. Finalmente, ya en los años 60, Winthrop también crea otras constantes u otros parámetros, ya con la automatización de Coulter, crea otros parámetros adicionales a los que ya había mencionado. ¿Por qué? Porque esto ya lo podía hacer el analizador. Ya no era necesario que el usuario haga esos cálculos matemáticos. ¿Cuáles son las ventajas, ¿no?, de este hemograma automatizado? Acá sí podemos hacer el recuento de las 3 células, como les dije. Las constantes corpusculares, por supuesto. Aquí sí yo podría decir que sí son confiables, porque si el recuento es confiable, pues mis constantes también. La hemoglobina acá también es una técnica directa. El mismo analizador junta el reactivo con la hemoglobina de los hematíes y hace una medición directa de la cantidad de hemoglobina o del complejo formado por la hemoglobina, que es directamente proporcional a mi reporte final de hemoglobina. Y bueno, acá tenemos dos tipos, ¿no?, de 3 partes y de 5 partes. Algunos le ponen 3 DIF, 5 DIF, o 3 subpoblaciones leucocitarias o 5 subpoblaciones. Vamos a empezar con la técnica de impedancia eléctrica. Algunos también lo conocen como resistencia eléctrica. ¿En qué consiste? Sé que alguna vez ya lo han escuchado, de repente les es repetitivo, pero nunca está de más, ojo, porque a veces viene la casa comercial, se malogró mi equipo y yo no sé dónde está la cámara de los leucos, cámara de rojos. Recuerden de que para yo hacer un recuento de células, yo necesito que mi célula esté diluida, en una solución
con carga. Se supone que todo va en un ambiente con una carga continua, una carga eléctrica continua. Entonces yo tengo dos polos ahí, negativo y positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que mis células, ninguna de estas es conductor de electricidad. Todo lo contrario, ¿no? Interrumpen más bien, ¿no? Entonces yo acá tengo mi solución, mi muestra diluida, porque obviamente la cantidad de células que hay en un microlitro o en 10 microlitros, que es la cantidad que absorbe generalmente la muestra, el analizador tiene muchas células. Entonces, como tiene tantas células, tiene que ser necesariamente diluida para pasar por este conducto. Este conducto aquí está en grande. Entonces yo acá tengo una pequeña apertura donde pasa la célula y esta interrupción crea un impulso. Ahorita lo vamos a graficar. Todo está bajo un circuito, claro, porque acá hay dos cargas, tiene electrodos. Entonces, cada vez que pase una célula se va a crear un pulso y de esta manera se va a ir creando la gráfica. Este es el principio de la impedancia. Esto ocurre tanto para las células, para las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. En el caso de los glóbulos blancos vamos a hacer un pequeño paréntesis todavía, pero de las plaquetas sí. De las plaquetas y los glóbulos rojos vamos a hablar un poquito. Vamos a... Ya está. Entonces, ¿cómo se miden los pulsos? Los pulsos son convertidos a femtolitros. Mientras mayor sea la cantidad de femtolitros, quiere decir que el pulso fue mucho mayor. Yo generalmente pongo de esta manera, ¿no? Se programa el analizador. Si yo al analizador le digo, más o menos a partir de 30, menor a 30, lo vas a clasificar como plaquetas. Entonces, de esta manera funciona el analizador. Menor a 30 femtolitros, se trata de una plaqueta. Y vamos a ponerle 35, ¿ya? Porque anteriormente se hacía bien de 30. Y vamos a dejar 35, ya lo vamos a dejar en 35. Aunque debería ser más, ¿ya? Pero vamos a dejarlo en 35. Entonces, ¿qué más? Al analizador también se le programa. Y mayor a 35 va a ser... se va a tratar de glóbulo rojo. Entonces, si tú ves un... Ay, disculpen el ruido, está. Mi perrito. Ya, entonces, menor a 30 femtolitros, lo va a clasificar como plaquetas y mayor a 35 lo va a clasificar como glóbulo rojo. En esta zona intermedia se supone que no debería haber células, se supone, pero a veces pasa de que tengo una macroplaqueta de tamaño 31. Ahí es donde puede haber una anomalía y de repente mi pico, ¿no? Depende de la cantidad, claro está. O se va un poquito más para acá y por aquí tiene un declive, ¿no? Por aquí. Si yo veo esto en mi gráfica, que voy a interpretar de que hay presencia de macroplaquetas, ¿no? Y lo corroboro con mi frotis. Pero digamos que esas son parte de algo que el equipo no... O sea, en su normalidad, él tiene que tener un parámetro límite. O sea, hasta 30 yo puedo clasificar a mis células como plaquetas. Si por ahí sale 31 o 32, alguna célula, va a estar en esa zona donde no lo va a contabilizar. Entonces puede haber trombocitopenia asociada a la presencia de macroplaquetas, que es lo normal, ¿no? Así se supone que sea macroplaquetas, pues claro, es que el analizador no puede cubrir tanto, porque si yo le pongo a mis plaquetas 35, puede incluso haber una pseudotrombocitosis, cuando no la hay de repente, porque ya vamos a empezar con el recuento de glóbulos rojos. Claro, los glóbulos rojos generalmente están entre 50, ¿no? 60, ¿no? 80, 90. Incluso no llegan a 250, ¿no? A lo mucho llegan a 150. Pero siempre hay que ponerle un rango. Entonces yo de repente, lo más
común es que al analizador automatizado yo le programe hasta 150 que sea mi lectura de los glóbulos rojos. Entonces, de 35 a 150 lo clasificas como glóbulos rojos. Y más allá de 150, pues clasifícalo como leucocito, pero no me lo incluyes en mi histograma. ¿Estamos? Recuerden que en esta cámara, todo esto es leído en una sola cámara. Todo esto es una cámara de rojo se le conoce, y en esa misma cámara yo puedo discernir entre plaquetas y glóbulos rojos. Y aquellas señales de fentolitros más altas corresponden a los leucocitos porque ellos tienen un tamaño mucho mayor. Ahora, ustedes dirán, pero ¿y los linfos? Que yo sepa, los linfos tienen tamaño similar a los glóbulos rojos. Pues sí. ¿Y por qué no por qué no están por aquí y de repente el equipo los lee? Porque esta cámara utiliza un reactivo. ¿Cómo se llama ese reactivo? Ustedes lo conocen. Diluyente. ¿Sí? Diluyente. ¿El diluyente qué hace a la célula? Nada. El diluyente no las agranda, no las encoge, no las destruye, no la deshidrata. No. El diluyente mantiene la morfología de las células intactas. Y lo que se nos ha dicho en algún momento es que los glóbulos rojos tienen el mismo tamaño, o deberían tener, una célula normocítica debería tener el mismo tamaño que el núcleo del linfocito, no del linfocito. Porque el linfocito tiene su citoplasma también, y ese citoplasma permite que sea un poquito más grande, que se desplace un poquito más a la derecha, ¿no? Eso es lo que eso es lo que ayuda al analizador a diferenciar entre un glóbulo rojo y un linfocito. Porque en este caso el linfocito entra con todo su citoplasma, entonces fácilmente, tampoco es que haya una diferencia abismal, por eso es que es importante marcar un límite. Mi glóbulo rojo hasta 150 va a ser, no, hasta 100, ¿no? Claro, en las macrocitosis encontramos 120, ¿no? 125 de repente. Entonces, pasado 125, no me lo incluyan. Ah, ya está bien. Ya, entonces, pasado 125, no voy a incluir ninguna de esas porque van a corresponder a los leucocitos o a los linfocitos en general. Voy a ponerles un video para que quede mucho más claro esa idea. Ya está cargado ya. Este es un analizador X, se extrae, vamos a ponerle sus 10 microlitros de, a veces generalmente es 20, ¿no? 10 a 20, ¿no? 20 microlitros de sangre, y cada una se va a, bueno, en este caso es un analizador de 3 estirpes, entonces uno va a la cámara de rojos. Esta es una cámara de rojos donde va, ya está agregado como el diluyente, y va, no sé si vieron ese conducto que acá lo han agrandado y es donde pasan las células todas. Ustedes dicen, pero ahí está pasando glóbulo rojo, plaquetas, glóbulo blanco, o sea, pasa todo. Este es un dispersograma del glóbulo de las plaquetas. Entonces, como ustedes ven, están pasando y está finalmente el equipo, obviamente, de esta gráfica la pasa a un histograma mucho más amigable para su interpretación. Igual pasa con los glóbulos rojos, cada paso de una célula crea un voltaje. Entonces vieron que aquí es una lectura de voltaje, ¿no? Alguna más grande, otra más pequeña, otra más grande, pequeñas, y cada una se va graficando. Y finalmente nosotros observamos una gráfica ya modificada estadísticamente, ¿no? Donde se han eliminado los picos aberrantes, los picos más altos, y solamente los que han sido segmentados de acuerdo a nuestras reglas de consistencia, las reglas que ya están preestandarizadas en los analizadores, sobre todo los estrés estirpes, ¿no? Bien.
Entonces cerramos esto. Como vieron, entonces yo tengo mi histograma. Acá veo mi cantidad y acá yo veo mis femtolitros, ¿no? Que es una representación del tamaño. Femtolitros es 10 a la menos 15, o sea, imagínense lo pequeño que es. Tanto de las células, ¿no? De los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces yo tengo, vamos a ponerle de los glóbulos rojos. Yo tengo un glóbulo rojo que dio 90 de femtolitros. Glóbulo rojo del paciente, ¿no? Otro glóbulo rojo del mismo paciente que me dio 85. Otro que me dio 80. Recuerden de que nuestras células no es que todas tengan el mismo volumen. O sea, van a ver, hay una ligera anisocitosis, pero todo dentro de un rango normal, que más o menos es un 13% de variación. Tengo otra célula que tiene 90. Otra célula que tiene 90. Una célula que tiene 95. Una célula que tiene 80. Tengo otra célula que tiene 80, ¿no? 80, 85. Tengo otra de 90. Tengo otra de 95. Voy a ver. Tengo por ahí una. Uy, una me salió de 100, ¿no? Ya, entonces, de esta manera yo veo quién tiene más población y el sistema crea una gráfica como esta, ¿no? Claro, este es un ejemplo, no dirán, no, salió muy ancho, tiene una anisocitosis larga. No, este es un ejemplo, pero más o menos así el sistema lo va calculando, va haciendo así su dispersograma. Súper interesante esto. La misma metodología aplica para los leucocitos. Pero aquí hay un tema. Esto no se va a la misma cámara de rojos. O sea, recuerden, como han visto en el gráfico, es una misma muestra y esta se va una a la cámara de rojos y otra a la cámara de blancos. Ya vimos cómo se va a la cámara de rojos y cómo es que ahí se divide. En la cámara de blancos ya no se agrega diluyente. Se agrega un lisante. Ustedes ya lo conocen. Ustedes van a ir con su analizador automatizado de 3 estirpes para todos los que tengan 3 estirpes, ¿no? Claro, los que tengan 5 vienen más reactivos, pero para los que tengan de 3 estirpes, de 3 DIF, diluyente ya lo conocen, su lisante. Cierto, tengo mi lisante. ¿Qué hace el lisante? El lisante tiene funciones importantes. Una, como su mismo nombre lo dice, va a alisar la sangre, va a alisar a los hematíes. Los hematíes van a ser destruidos y la hemoglobina va a ser liberada. La hemoglobina se va a juntar con un componente del lisante y va a formar un complejo coloreado, un complejo estable que va a ser leído fotocolorimétricamente a 540 nanómetros aprox. Hay algunos que lo leen a 500, 530, 540. Y es proporcional a la cantidad de hemoglobina que existe en la muestra. En el caso de los glóbulos blancos, no los va a destruir, pero sí los va a deshidratar. Les va a extraer todo el líquido que puedan tener, hasta de alguna manera se van a encoger, ¿no? Y si tenían citoplasma, ya no se va a observar, se va a ver principalmente los núcleos, las formas de los núcleos. Es por ello que cuando estas células deshidratadas pasan por la apertura de la metodología de impedancia, como ya lo observamos, el linfocito se va a caracterizar por ser uno de los primeros. Porque mire, estos son los femtolitros, igual que hicimos con los glóbulos rojos y con las plaquetas. Pero en este caso, miren, resulta ser más o menos por aquí 50. Ya, 50, 60. Este ejemplo un poco... Bueno, los linfocitos generalmente pueden tener 80 ya.
pero acá le han puesto 50. Pero más o menos está en ese rango. Entonces, igual, al analizador se programa. ¿Sabes qué? De 10 a 100 vas a clasificármelos como linfocitos y de 150 a 300 como neutrófilos, ¿ya? Y la zona intermedia también me la cuentas porque van a ser las células no diferenciadas. La ventaja de esos analizadores de 3 estirpes es que tanto linfocitos como neutrófilos tienen una diferencia de tamaño abismal que no va a haber duda de que el analizador no contó bien, de que el punto de corte está mal, de que se programó mal, ¿no? Porque a veces es un tema de revisión de los ingenieros con los analizadores. Entonces, uno de los métodos correctivos es corregir los puntos de corte de determinación. Allá no lo voy a correr a 150, sino lo voy a correr a 200. Claro, pero esto en verdad no es 150, a veces se programa a 180 en los analizadores. ¿Cómo se valida esto? Con las calibraciones y con el control de los analizadores. Si todo entra correctamente, quiere decir que los está leyendo correctamente, ¿no? Además que obviamente el uso continuo, la observación de ustedes con sus pacientes les va a ayudar bastante a determinar si hay un buen recuento o no hay un buen recuento. También es importante que ustedes como usuarios de estos analizadores, como los analistas, pues sepan que a mi equipo se está trabajando bien o a todos me está reportando una neutrofilia. Si yo veo que a todos me está reportando un 90% de neutrofilia, pues eso no es normal, ¿no? Ahí yo tengo que reportar, indicarle cómo está mi dispersograma. Mire, es en este caso histograma, ¿no? Cómo está mi histograma, porque se está yendo todo para la derecha. No creo que todos mis pacientes tengan infecciones, eso ya es importante, por eso saber interpretar de dónde vienen estos números. Y en este caso, cuando yo deshidrato a la célula, el neutrófilo resulta ser un poquito más grande porque él permanece con sus gránulos y con sus lóbulos. Entonces, al permanecer con sus gránulos y con sus lóbulos, resulta que es mucho más grande, incluso que el monocito, porque yo esperaría que el monocito sea, yo veo en la nefrotis y yo veo que el monocito es ligeramente más grande que el neutrófilo, pero el núcleo no. Entonces el monocito tiene más citoplasma que el núcleo, entonces el núcleo, el citoplasma se deshidrata, queda el núcleo y el núcleo no es más grande que el núcleo del neutrófilo. El neutrófilo tiene más núcleo porque su núcleo está, recuerden, lobulado, ¿no? Entonces estos lóbulos le permiten que sea mucho más grande y se vaya al lado derecho. Mientras que en el centro hay un grupo de células no diferenciadas, células mixtas, ¿qué más le ponen? Mononucleares también le ponen, intermedias. Tiene distintas denominaciones en distintos manuales de los analizadores. Entonces, aquí, ¿quiénes tenemos? Al grupo de monocitos, basófilos y eosinófilos. Ahora, de aquí, ¿cómo sale el reporte? Si solamente me da, ¿cómo yo puedo saber diferenciar si es un monocito, un basófilo o sinófilo? Ahí está una de las técnicas que se utiliza en los laboratorios que están empezando, ¿no? Un analizador de 3 estirpes o de 3 partes lo utiliza generalmente un laboratorio que recién está empezando o que tiene una población generalmente sana. Generalmente, claro, no se supone que el paciente que va por una dolencia. Pero, por ejemplo, los laboratorios ocupacionales, que son más que todo preventivos, tienen menos tasa de hacer láminas, porque su población generalmente es más sana, de alguna manera, así podemos decirlo, porque son jóvenes de repente, porque se trata de un control preventivo, no es que tengan algún síntoma. Entonces, su reporte, ¿cómo va a salir? Me va a salir, no sé, vamos a ponerle 60, 35 y 5. Si me sale de esa manera un 5%, porque yo sé que esa es la regla que generalmente se usa, si me sale 5%, puede ser que yo tenga
Bueno, entre monocitos, basófilos y sinófilos, monocito es el que tiene mayor prevalencia. Bueno, esos cinco monocitos puede ser, o sea, esos 5% puede corresponder a los monocitos, ¿no? De repente 4 y 1 de eosinófilo. Pero siempre y cuando sea un número bien pequeño, si es 5%, 4%, pero si hablamos de un 10%, yo tengo que hacerle lámina a esa célula. No la puedo dejar así. No la puedo dejar en la duda, 10% será. No voy a estar jugando, le doy 6 monocitos, 2, 2, o le doy 7 monos y acá le pongo 0 y acá le pongo 3. No. Es importante hacer la lámina en esos casos, porque ¿qué tal si esos 10 corresponden a 10% de eosinófilo? Y el paciente está con eosinofilia, está con alergia, está con parasitosis. Entonces yo no me puedo quedar con esa duda. ¿Sí? Como no me puedo quedar con esa duda, es mejor hacerle lámina. Entonces esa es la recomendación que les puedo dar cuando trabajen con un analizador de 3 partes. ¿Qué más tenemos? Recuerden que las constantes corpusculares no hay mucho que hacer en un analizador, sea de 3 estirpes o de 5 estirpes. Todo lo calcula automáticamente. El hematocrito es una metodología indirecta, es un parámetro que lo calcula a partir del volumen medio corpuscular, e igual que de las otras constantes, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues yo tengo mi pico que ya les había explicado y yo trazo una mitad y esa mitad es mi volumen medio corpuscular. Obviamente el ancho de ese pico viene a ser mi ancho de distribución plaquetaria. Así de simple. Claro, eso obviamente el analizador me ayuda un montón para yo ser. Mientras más ancho, pues anisocitosis, ¿no? Mientras más angosto, es un paciente normal, normofítico. Bueno, eso es con respecto a la impedancia. ¿La impedancia en qué me ha ayudado? En hacer mi recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y mis plaquetas. En cuanto a glóbulos blancos, me ayuda incluso a diferenciarlos, pero con el lisante. No se vayan a olvidar porque después no es que con el diluyente me ayuda a diferenciarlos. No, es con el lisante. La siguiente metodología que utiliza también el analizador de 3 o hasta 5 estirpes es la espectrofotometría. Como les dije, muchos de los analizadores utilizan el cianuro, que es un reactivo que se une de forma estable con la hemoglobina. Y este complejo se puede leer a 530 nanómetros, 540, por ahí tiene algunas variaciones, y es directamente proporcional a la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente. Esta prueba es completamente automatizada y me permite poder hacer los cálculos de las constantes corpusculares que hace rato de estas constantes, ¿no? Sí. Este para hacer a modo de resumen. Van a buscar en sus analizadores ahora de 3 estirpes, van a decir, me parece, estas imágenes son súper conocidas, yo lo he visto, claro que sí lo han visto. De repente por ahí cuando tuvieron un problema, se les coaguló una muestra, me leía mi blanco de reactivo todo alto, o de repente se paró el equipo, ya, y probablemente vino el ingeniero o de la casa comercial y reviso y aquí, ¿no? Revisa casi siempre los canales. Esos canales en un analizador de 3 estirpes son 2. Todos lo tienen. Ustedes van a abrir cualquier analizador de cualquier marca y van a ver que hay 2. Estos 2 canales, uno es para los rojos y otro es para los blancos. Claro, así se le conoce, ¿no? Cámara de rojos, cámara de blancos. En la primera cámara, a modo de resumen, ¿qué parámetros yo puedo medir? El recuento de glóbulos rojos, su diferenciación en 3 partes y la hemoglobina. Entonces, en la cámara de blancos, si me falla alguno de estos parámetros, ¿dónde puede estar la falla? En mi cámara de blancos. Ustedes ya, ¿sabes qué? Al ingeniero me está fallando la hemoglobina. La hemoglobina me está dando, todos mis pacientes me está dando 5. 5 hemoglobina me está dando. Ah, no. Entonces hay una falla en la cámara de blancos. En mi cámara de rojos, ¿qué resultados obtengo?
mi recuento de glóbulos rojos, mi volumen miocorpuscular, claro que sí. Mi ancho de distribución eritrocitaria, ahí está, AD, en español e inglés. Plaquetas, mi recuento de plaquetas, mi volumen plaquetario medio, también ancho de distribución plaquetario, ya me olvidé, pero con respecto a glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? Y DIF y hemoglobina en cuanto a la cámara de blancos. Entonces ya saben qué cámara me ayuda a la medición de qué parámetro en mi analizador de 3 estirpes. Vamos con la última metodología, ya para no cansarlos. La citometría de flujo específicamente con la dispersión de luz. En realidad, citometría de flujo o un citómetro de flujo está compuesto por 3 sistemas. Para yo hablar de un citómetro, tengo que hablar, primer componente, sistema de fluidos. Este se encarga de transportar, Este se encarga de transportar, acá voy a, como ya que yo no voy a graficar, lo voy a cambiar a... acá para que sea mejor. Ya. El primer sistema es el sistema de fluidos que se va a encargar de transportar a las células hacia el haz de luz. ¿Ok? Yo sé que algunas marcas, algunas empresas tienen este enfoque hidrodinámico para incluso la impedancia, ¿no? Para que alinear a las células, para que no sea con se me fue la palabra. No se aglomeren. En cuanto a al fluido, le agregan un componente al diluyente para alinear bien y que no se junten las células, ¿no? Para que lleguen alineadas. En este caso, un citómetro ya tiene en su sistema de fluidos, tiene ese transportador de células que una vez que llegan al haz de luz, ya pueden ser atravesadas por esta luz. Otro de los componentes del citómetro de flujo es el sistema óptico. El sistema óptico está compuesto por los láseres y también por los detectores. Por los detectores que van a registrar la luz emitida. Finalmente, un sistema electrónico que percibe las señales luminosas y obviamente las convierte en gráficos, las codifica en gráficos. Entonces acá tenemos el paso de la célula, la fuente de luz y la detección directa y la detección lateral. Esto crea el forward scatter y el side scatter. Acá tenemos cómo es que la célula pasa, tenemos una fuente de luz, la dispersión frontal, si es que la célula logra cortar esa dispersión de luz, el sistema calcula más o menos cuál es el volumen de esa célula. Y hay una dispersión lateral que puede ser a los 90 grados, a los 10 grados de la fuente de luz, donde se dispersa de acuerdo a la complejidad. ¿Por qué la complejidad? Mientras más, vamos a ponerlo así, mientras más organelas tenga mi célula, mientras más gránulos, mientras más lóbulos, mientras más denso sea mi citoplasma, yo voy a reflejar menos luz. Entonces el sistema va a decir, uy, casi no ha reflejado nada porque es una célula que tiene más complejidad. Y si la célula es casi transparente, su citoplasma, bueno, pues, casi nada, es porque es menos compleja. ¿Ya? Lo mismo ocurre si yo quiero agregarle a mi citómetro de flujo marcadores. A este reactivo yo le digo, ¿sabes qué? Agrégale fluorocromo a todas mis células que sean que tengan este marcador, ¿no? Que tengan el CD43, ¿no? Ya. Le marco a todas mis células que tengan el CD43, marco a mis células que las marco y cuando pasan y son influenciadas, activadas con el láser, va a emitir mayor fluorescencia quien sea una célula más inmadura y una célula más madura va a emitir menos fluorescencia. Entonces, de esta manera, el sistema, esta es más compleja, esta es menos compleja, esta es más madura, esta es menos madura.
Yo le puedo agregar otros marcadores. Un citómetro de flujo tiene muchos marcadores, sobre todo se utilizan en la investigación o para la clasificación de leucemias, pero para un analizador de 5 partes donde yo solamente quiero diferenciar entre 5 estirpes maduros, generalmente no se usa la fluorescencia. Existen marcas que sí lo hacen, que tienen un costo mucho más alto, pero con esta tecnología de dispersión de luz sin marcaje es suficiente. Ahora, eso no quiere decir que nunca voy a hacer láminas, sí lo voy a hacer. Que me diferencie de las células inmaduras, por supuesto que no me lo va a diferenciar tanto como los marcajes de fluorescencia. Pero ¿cuál es la frecuencia en nuestros laboratorios que necesitemos de ello? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos recurrir recién a esas tecnologías. Por el momento, si nosotros tenemos nuestra población que no tenemos una alta prevalencia de pacientes que han llegado con cáncer o que vengan por un tratamiento específico de cáncer o de leucemia, de repente no hay necesidad de adquirir todo ese equipamiento, ¿no? Sin el marcaje de fluorescencia, sin los marcadores de anticuerpos. Algunos también utilizan anticuerpos específicos para clasificar distintos estirpes celulares. Ese nivel de investigación o ese nivel de analizador no es este. Aquí en la foto yo les estoy colocando las metodologías para los 5 estirpes maduros de los hemogramas, y es la metodología que utiliza generalmente los analizadores hematológicos, ¿no? Es el más básico y es lo suficiente. Ahora, otras tecnologías de esa citometría de flujo existen y ya se las he mencionado, ¿no? Para que las tengan en cuenta, de repente más adelante tienen la oportunidad de trabajar en un laboratorio que tenga esos equipos, pues ya saben cuál es el objetivo de esos equipos. La ventaja de estos analizadores. Ya tenemos otra cámara. Obviamente este analizador no solamente tiene las 2 cámaras que ya coloqué, de la cámara de rojos y la cámara de blancos. No, tiene adicional otra cámara de lectura de dispersión de luz. Tiene otra cámara de dispersión de luz. Así que me va a hacer otro gráfico. En este caso, un gráfico donde me clasifique. Este es un ejemplo. Tamaño y complejidad, lo que les decía, ¿no? Forward scatter y side scatter. En algunos, ustedes van a buscar sus manuales de los analizadores que ustedes puedan tener y van a ver que a veces el forward scatter lo tienen aquí y el side scatter lo tienen acá. Ya, también. Es válido todo. Pero ustedes tienen que interpretar. Si yo veo que el tamaño, ¿quién es el más pequeño? Se supone que acaba de 0, 1, 2, 3, ¿no? ¿Quién es el más pequeño? El punto de corte, aquí está, linfocito. El linfocito va abajo. ¿Y quién es el más complejo? Veo de izquierda a derecha. Más simple viene a ser los monocitos, linfocitos, que tienen su citoplasma mucho más limpio, ¿no? Y los que tienen más gránulos vienen a ser los eosinófilos. Los gránulos, lóbulos, por ahí está justo, y ahí nomás está casi pegado con los neutrófilos. Los basófilos también, pero generalmente por su número, por su prevalencia, lo trabaja en otra gráfica, ¿no? Que agranda un poco más el cuadro, ¿no? Es como una fotografía y lo agrandan un poco más y el basófilo lo tienen en este cuadro, por su prevalencia, ¿no? Entonces es importante que usted, ya, ¿cómo me lo va a clasificar esto? Pues me lo va a clasificar por tamaño, quiénes son los más pequeños y quiénes son los más complejos. De esta manera nosotros ya le vamos asignando nombre. Acá hay una mnemotecnia, ¿no? Limones. Ustedes van a buscar en sus dispersogramas que se tienen limones, linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos. Como le digo, los basófilos no lo tomen en cuenta. Esos generalmente lo grafican en otro dispersograma por su prevalencia, porque es súper pequeño y casi es despreciable en un dispersograma normal, sino en otro ya por lo menos se puede ver su magnitud. Bueno, entonces recuerden el tamaño. Si esto fuera al revés, si acá fuese tamaño y acá complejidad, tamaño
¿quién iría aquí? El linfocito también, ¿no? Pasa porque es el más pequeño. Y complejidad, los eosinófilos, si acá fuese complejidad, los eosinófilos estarían mucho más arriba. Neutrófilos siguiéndole por ahí, ¿no? Bueno, hemograma manual, acá es una verificación, recuerden, del hemograma automatizado. Si en el hemograma manual yo no puedo verificar estos 5 estirpes. Claro, si yo tengo que hay un centroide que está yendo por este lado, aquí hay otro centroide, que el sistema todo me lo pone como una masa, me manda alertas, de visión a la izquierda, células inmaduras, atípicas, revisar. Veo la lámina y la lámina me va a ayudar a diferenciar las células inmaduras o atípicas, ¿no? Acá tenemos a los blastos con súper gigantes, cromatina laxa, nucleolo, miren todo lo. En cambio, en una lámina normal, el analizador de 5 estirpes me ayudaría un montón, como en este caso, pero aquí definitivamente no, y yo tengo que recurrir a mi lectura de lámina o hemograma manual. Bueno, las preguntas finales. ¿En qué caso se recomienda un hemograma manual? Esto es para todos, por ahí yo ya les he dado algunos datos, principalmente, 1. Verificar mis resultados de un analizador automatizado. El hemograma manual me ayuda muchísimo a validar, incluso a verificar los resultados de un analizador automatizado. Segundo, la identificación, acá nomás lo acabamos de ver, identificación específica, directa, precisa de las células inmaduras o atípicas, que ningún analizador me lo va a poder cuantificar comparado con mi lectura directa. Luego las macroplaquetas incrementan o disminuyen el recuento de plaquetas. Ustedes ya saben. Las macroplaquetas incrementan o disminuyen. Las macroplaquetas, eso por ahí los he mencionado, y efectivamente disminuyen el recuento de plaquetas, ¿no? Estas macroplaquetas, recuerden, si yo le digo a mi analizador que menor a 30 femtolitros es una plaqueta, si mi macroplaqueta tiene 31 o 32, no me lo va a contar. Es una plaqueta que debe estar en mi recuento, pero el analizador no lo va a contabilizar. Y de repente me lo va a poner para el lado de los rojos, o de repente para la zona intermedia como los marqué. Entonces ahí es bastante importante que si me sale una trombocitopenia y yo verifico con mi lámina en mis observaciones colocar presencia de macroplaquetas, es importantísimo para que el paciente o el médico en este caso sepa que no es una trombocitopenia bien marcada, porque en realidad sí tiene, solo que tiene macroplaquetas. Algunas incluso plaquetas gigantes que son incluso más grandes que los hematíes. Imagínense cómo el analizador las puede clasificar, ¿no? Por eso es importante el reporte. Muy bien, entonces hasta aquí sería el taller del día de hoy. Espero haya absuelto espero haber resuelto algunas de sus dudas, haber aclarado algunos de sus conocimientos, porque estoy segura que muchos de ustedes trabajan en los laboratorios, de repente algunas cosas ya sabían, de repente otras no las tenían claras. Espero les haya servido de algo. Si tienen alguna consulta, alguna duda, escriben por favor al número de contacto donde se han inscrito. Hay un correo que es la asesoría científica @hexindiagnostic.com, donde también si tienen algunas dudas sobre el tema que hemos tocado el día de hoy y de repente ahora no han podido escribir su pregunta, o de repente todavía están analizando un poco la información, escríbanos. Vamos a seguir brindando esos talleres gratuitos, cualquier sugerencia también. Así que, bueno, estamos abiertos a cualquier consulta, sugerencia, comentario, crítica constructiva de parte de ustedes. Entonces los esperamos en el próximo taller del mes de mayo sobre la interpretación de los parámetros hematológicos, que va a ser súper interesante porque vamos a ver cuáles son las interferencias de los hemogramas, la lipemia, las preglutininas. Vamos a ver un poco sobre
cómo son los factores de corrección para los ortocromáticos, por ejemplo. Vamos a ver cómo hacer los cálculos para diferenciar entre microcitosis, macrocitosis, si tenemos que clasificar alguna anemia, qué parámetros el médico incluye, cómo debemos de interpretar nuestro resultado de hemograma, cuáles son las metodologías directas, cuáles son los calculados, cuáles en sí podemos confiar y cuáles tenemos que verificar, de repente calibrar, controlar, algunas medidas para poder tomar en cuenta antes de emitir un resultado. ¿Sí? Bien, entonces los esperamos. También vamos a ver algunos casos, algunos casitos por ahí vamos a ver para que ustedes, sí, tenía razón, estos puntitos significaba que por ahí podía haber una célula normal, ¿verdad? Si yo veo este dispersograma con estas alteraciones, de repente podía ser plastos de la naturaleza linfoide, etcétera, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en el próximo taller.